Hola viajeros, ¿cómo estáis? Antes de que empecemos nuestra aventura de hoy, no olvides darle a me gusta al vídeo y suscribirte al canal. Al hacerlo, nos ayudarás a seguir ofreciéndote historias increíbles. ¿Preparados? Pues pongámonos en marcha. La doctora Ann Kim contemplaba su monitor con incredulidad. La imagen de Nuevo Edén, antes una joya verde y azul contra la negrura del espacio, aparecía ahora envuelta en llamas. Desde su nave de investigación, la Ori, en la cercana luna, tenía una vista perfecta y terrible de la colonia humana más exitosa, en el momento mismo en que perecía. Esto no puede estar pasando, susurró, mientras sus dedos volaban sobre el panel de control. Los sensores de la nave lo registraban todo, picos masivos de energía, patrones de radiación que no se parecían a nada en la base de datos humana y firmas de calor que indicaban que la atmósfera del planeta se estaba incendiando literalmente. Hace apenas 3 horas, Nuevo Edén era el hogar de 15 millones de personas. La colonia era famosa por combinar la tecnología humana avanzada con la preservación ambiental. Campos de trigo dorado se extendían junto a bosques de árboles nativos de hojas púrpura, y las ciudades, construidas en laderas montañosas, generaban su propia energía con un mínimo impacto sobre la Tierra. Ahora todo había desaparecido. Las primeras señales de problema aparecieron cuando se interrumpió la comunicación de rutina. Ann se hallaba recogiendo muestras en la superficie lunar cuando llamaron a su equipo para que regresara a la nave. Para cuando regresaron, el ataque ya estaba en curso. Desde la órbita, observaron, sin poder hacer nada, como enormes naves surgían de la nada y rodeaban el planeta. Su diseño era inconfundible, las naves angulares de obsidiana de los nacidos del vacío. La humanidad los había encontrado 2 años antes, en un primer encuentro que pareció prometedor, pero que, en última instancia, no condujo a nada. Los alienígenas se retiraron sin dar explicaciones. Ahora habían regresado con un propósito claro. El capitán de la nave de investigación ordenó retirarse inmediatamente hacia el borde del sistema, pero Ann lo convenció de mantener una distancia de observación. Necesitamos registrar todo esto, había argumentado. Sea lo que sea que esté pasando, la Tierra debe saberlo. Las naves de los nacidos del vacío formaron una cuadrícula perfecta alrededor de Nuevo Edén y, al mismo tiempo, abrieron fuego. No usaron misiles ni armas de energía, como hubieran esperado los humanos, sino un dispositivo gravitatorio que empezó a desgarrar la corteza del planeta. Las montañas se doblaron como papel, los océanos se alzaron hacia el espacio y los escudos defensivos de la colonia, diseñados para soportar meteoros y llamaradas solares, cedieron al instante. Mientras tanto, los monitores observaban cómo se extinguían 15 millones de vidas en menos de 20 minutos. Cuando todo acabó, las naves alienígenas desplegaron metódicamente naves más pequeñas que comenzaron a recolectar algo del planeta en ruinas. Se marcharon con la misma rapidez con la que habían llegado, dejando atrás un mundo destrozado que nunca volvería a albergar vida. Envía el paquete de datos a la Tierra de inmediato, ordenó Ann con voz hueca, máxima encriptación, canal prioritario. Sabía cuál sería la respuesta. Su hermana menor, Jun, se había mudado a Nuevo Edén el año anterior con su familia. Su sobrina acababa de cumplir 3 años. Ahora estaban muertas, junto a millones de personas más. 3 días después, la Tierra recibió los datos. El mensaje viajaba más rápido que la nave de investigación, y para cuando ésta atracó en la estación lunar, el planeta ya estaba sumido en el caos. Inmediatamente trasladaron a Ann al cuartel general del Consejo de Defensa Unida de la Tierra en Seúl. El enorme complejo subterráneo estaba muy activo. El personal militar corría por los pasillos y las pantallas mostraban imágenes de naves retiradas de las colonias lejanas. La Tierra se estaba preparando para la guerra. En la sala principal de reuniones, el almirante Tam Park se dirigía a un grupo de altos oficiales y autoridades gubernamentales. A sus 62 años, Park era considerado una de las mentes militares más brillantes de la galaxia, ya que 20 años atrás había dirigido las fuerzas que unificaron a la humanidad bajo un solo gobierno. Su rostro mostraba las huellas de la edad y la experiencia, pero sus ojos ardían con intensidad. Ann fue escoltada hasta la parte delantera de la sala. Doctora Kim, la saludó Park con una inclinación de cabeza. Sus datos han sido de gran ayuda. Por favor, cuéntenos lo que vio. Durante la siguiente hora,
Anne describió la destrucción de Nuevo Edén con un detalle clínico, conteniendo toda emoción en su voz mientras mostraba las grabaciones captadas por su nave. Al terminar, la sala enmudeció. El almirante Park avanzó de nuevo. La imagen que apareció detrás de él cambió para mostrar la fotografía de una familia, una mujer, dos adolescentes y un joven que vestía un uniforme agrícola de Nuevo Edén. Mi hijo se mudó a Nuevo Edén hace 5 años, dijo en voz baja. Se casó allí, y mis nietos nacieron allí. Esta mañana confirmé que su ciudad estaba justo bajo una de las armas alienígenas. Se volvió hacia la asamblea. No era un objetivo militar. Nuevo Edén no contaba con defensas significativas ni tenía valor estratégico. Esto fue un asesinato a escala planetaria. A continuación, el jefe de inteligencia se puso en pie. Con base en los datos de la doctora Kim y en nuestros encuentros previos, confirmamos que los atacantes fueron los nacidos del vacío. Hace 2 años intentamos establecer un contacto pacífico. Nos observaron, intercambiaron información básica y luego se marcharon. Creíamos que solo eran cautos. No, nos evaluaban, corrigió Park. Decidían si éramos una amenaza. Su tecnología nos aventaja en aproximadamente 200 años, continuó el jefe de inteligencia. Sus naves se desplazan mediante algún tipo de plegado espacial que nosotros no comprendemos. Sus armas manipulan la gravedad. ¿Has oído cómo los oficiales debatían las opciones? La mayoría consideraba que las fuerzas terrestres eran demasiado inferiores tecnológicamente para montar una defensa efectiva, y mucho menos para responder. El almirante Park lo silenció al alzar la mano. Han muerto 15 millones de personas. No se trató de un malentendido ni de un accidente, sino de una exterminación deliberada. Activó una nueva pantalla que mostraba los recursos militares de la Tierra, una flota modesta de 100 naves de guerra repartidas por el espacio humano. No es suficiente, dijo, así que construiremos más. Introducir un comando hizo que las pantallas cambiaran para mostrar instalaciones industriales en la Tierra y sus colonias. Estoy invocando el protocolo del gigante durmiente. A partir de este momento, toda la capacidad de producción del espacio humano se redirigirá a la fabricación militar. Todos los astilleros operarán a máxima capacidad. Toda investigación defensiva será una prioridad absoluta. El ministro de Defensa se inclinó hacia adelante. Almirante, ese protocolo nunca se ha activado. Cambiará fundamentalmente nuestra sociedad. Nuestra sociedad ya ha cambiado, replicó Park. Estamos en guerra, nos guste o no. Miró a Anne. Doctora Kim, quiero que encabece una nueva división de investigación dedicada exclusivamente a los nacidos del vacío. Encuentre sus debilidades. Anne asintió, pensando en la familia de su hermana. El almirante Park volvió a dirigirse a la asamblea. Los nacidos del vacío creen que pueden destruirnos sin consecuencias. Nos consideran débiles, primitivos, presas fáciles, han despertado algo que no comprenden. La humanidad no caerá, no nos acobardaremos. Construiremos una armada como nunca antes se ha visto en esta galaxia. Alzó la mano en señal de puño. Prometo esto, por Nuevo Edén y por nuestros 15 millones de muertos, responderemos con 700.000 naves de guerra. Y los nacidos del vacío aprenderán lo que ocurre cuando se empuja a la humanidad demasiado lejos. Los astilleros orbitales de Marte brillaban como un segundo sol en el cielo nocturno. 6 meses atrás, estas enormes instalaciones producían naves comerciales y científicas, y de vez en cuando, alguna nave de patrulla militar. Ahora solo construían naves de guerra. Hao limpiaba el sudor de su frente mientras inspeccionaba una placa de casco recién fabricada. A sus 58 años, se había retirado de la construcción de naves hacía 5, pero el protocolo gigante durmiente puso fin a su apacible jubilación con un simple mensaje: sus habilidades son necesarias. Preséntese en el astillero Alfa de Marte. ¿Cómo se ve?, preguntó Subin, una joven ingeniera que hacía apenas 3 meses era estudiante universitaria. Lo suficientemente bien ya no es suficiente, respondió Hao. Las tolerancias tienen que ser perfectas. Señaló una costura casi invisible. Si esto falla en combate,
morirán 300 tripulantes. Arréglalo. Zubin asintió y se alejó corriendo. Hao no deseaba ser demasiado duro, pero no había tiempo para ser suave. Los astilleros trabajaban día y noche, y todos sabían por qué. Debajo de ellos, el esqueleto de un destructor de la clase Thunderbolt tomaba forma. Sería la 30ª nave de guerra completada ese mes. Era impresionante, pero aún así insuficiente, ni remotamente. Escenas similares se repetían en todo el espacio humano. En la Tierra, fábricas que antes producían artículos de lujo ahora fabricaban planchas de blindaje y componentes de armas. En las operaciones mineras de mercurio se extraían metales a un ritmo que en tiempos de paz se habría considerado insostenible. Los gigantes gaseosos Júpiter y Saturno servían como estaciones de abastecimiento, con sus atmósferas recolectadas para alimentar la creciente flota. 200 colonias, desde las más grandes hasta los puestos más pequeños, se habían transformado en una sola máquina de guerra. En el centro de esta transformación se erguía el almirante Park. Desde su centro de mando bajo Seúl, coordinaba la mayor movilización de la historia de la humanidad. Ese día, revisaba los últimos números de producción cuando su ayudante anunció una visita inesperada. Señor, la doctora Kim está aquí, dice que es urgente. Dice que es urgente. Park alzó la vista de sus pantallas. No había visto a Ann Kim en persona desde que la había asignado a encabezar la división de investigación sobre los nacidos del vacío, hacía 3 meses. Su aspecto ojeroso le sorprendió. ¿Cuándo fue la última vez que durmió, doctora? No importa, respondió Ann, dejando un chip de datos sobre el escritorio. Hemos encontrado algo. Algo que lo explica todo. Park insertó el chip y apareció una exhibición holográfica frente a ellos. Mostraba sistemas estelares con fechas e imágenes. Estos son ataques, explicó Ann. No solo contra Nuevo Edén. Hemos identificado 17 planetas destruidos por los nacidos del vacío en el último siglo. Park estudió la información. Ninguno de estos eran colonias humanas. No, eran de especies que desconocemos. Algunas apenas comenzaban a explorar sus sistemas locales, mientras que otras ni siquiera habían salido de sus planetas. Ninguna de ellas estaba lo suficientemente avanzada como para suponer una amenaza para los nacidos del vacío. Entonces, ¿por qué atacarlas? Ann tocó la exhibición, que cambió para mostrar datos sobre la composición planetaria. Por esto, todos los mundos objetivos tenían algo en común, concentraciones inusualmente altas de ciertos elementos en su corteza, los mismos que los nacidos del vacío recolectaron tras cada ataque. ¿Recursos? ¿Solo es minería? No exactamente. Ann abrió un análisis de los materiales extraídos. Estos elementos tienen propiedades únicas a nivel cuántico. Creemos que los nacidos del vacío los usan para alimentar su tecnología de plegado espacial y sus armas gravitatorias. Park se levantó y caminó hacia la ventana que daba al centro de mando. Abajo, cientos de personas coordinaban el esfuerzo bélico. ¿Me está diciendo que 15 millones de personas murieron porque los alienígenas necesitaban combustible? Es peor, dijo Ann en voz baja. Según su patrón de recolección, probablemente la Tierra sea su próximo objetivo. Nuestro planeta tiene concentraciones inusualmente altas de esos mismos elementos. Park guardó silencio un largo rato y luego activó su panel de comunicaciones. Reúnan inmediatamente al Consejo de Guerra. 2 horas más tarde, Park se presentó ante los principales comandantes militares y científicos de la Tierra. En enormes pantallas se veían participantes remotos de colonias a lo largo y ancho del espacio humano. La doctora Kim ha descubierto el patrón de los nacidos del vacío, comenzó Park. Son cosechadores sistemáticos que destruyen civilizaciones en desarrollo para obtener los recursos que necesitan. Creemos que la Tierra está en su lista. La sala se llenó de murmullos de preocupación hasta que Park alzó la mano pidiendo silencio. Esto no cambia nuestra respuesta, salvo añadir urgencia. El protocolo gigante durmiente sigue en máxima capacidad. Se volvió hacia su jefe de operaciones. ¿Cuál es el estado de producción? Hemos completado 3.200 naves de guerra desde que empezó la movilización, informó el oficial. Otras 5.000 estarán listas en 3 meses. Con el ritmo de aceleración actual, alcanzaremos las 50.000 a finales de año. No es suficiente, dictaminó Park.
Quiero 100,000 para entonces. Almirante, con todo respeto, es imposible. Ya estamos forzando nuestra infraestructura más allá de los límites de seguridad. Entonces, fuercen más, respondió Park con calma firme. Expandan las instalaciones orbitales alrededor de Venus, conviertan las estaciones mineras de Titán en astilleros y utilicen el cinturón de asteroides para obtener materia prima. Miró a su alrededor en la sala. Prometí 700,000 naves y pienso cumplirlo. Mientras la reunión continuaba, Minoy Khan, el general más joven de la historia de la Tierra, se acercó a Park en privado. Almirante, las naves avanzan. Pero, ¿qué pasa con las tripulaciones? Estamos llamando a veteranos y adiestrando a nuevos reclutas, pero necesitaremos a millones de personas capacitadas. Park asintió. He autorizado la activación del programa de educación neural. Los ojos de Minoy Khan se abrieron. ¿Pero eso sigue siendo experimental? Funciona. 6 semanas en una cápsula de educación neural equivalen al entrenamiento de 3 años de un recluta. Para cuando las naves estén listas, las tripulaciones también lo estarán. Estos centros de entrenamiento ya operaban en todo el sistema solar. En la base lunar, la exoficinista Aim flotaba en una cápsula de educación neural, asimilando en forma comprimida años de conocimientos tácticos. Como millones de otras personas, se había presentado voluntaria tras el ataque a Nuevo Edén. Mientras tanto, en una instalación secreta en la Antártida, la doctora Ann Kim dirigía otro tipo de preparación. Su equipo había reconstruido la tecnología de los nacidos del vacío basándose en los datos de Nuevo Edén, y trabajaba sin descanso para comprender las capacidades de los alienígenas y encontrar sus puntos débiles. Ese día probaban un escudo prototipo diseñado para resistir armas gravitatorias. El ensayo falló estrepitosamente. Otra vez, ordenó Ann, mientras los técnicos reiniciaban el equipo. Su segundo al mando, el Dror Sandman, la miró preocupado. El generador del escudo se está sobrecalentando. Deberíamos esperar. Los nacidos del vacío no van a esperar, replicó Ann. Su comunicador personal emitió un pitido, un mensaje del almirante Park. ¿Qué hay de nuevo? Ann suspiró y respondió con honestidad. Su tecnología sigue estando muy por delante de la nuestra. La respuesta de Park fue inmediata. Sigan trabajando. Nuestra primera línea de defensa debe estar lista en 6 meses. Ann se quedó mirando el mensaje. 6 meses le pareció una cifra imposible. Esa noche, incapaz de dormir, salió al mirador de la instalación de investigación y contempló las estrellas. En algún lugar de las afueras, los nacidos del vacío se preparaban para su próxima cosecha. No tenían idea de que su rutinaria exterminación de otra especie en desarrollo había despertado algo sin precedentes. La humanidad siempre había estado fragmentada, dividida por viejas rivalidades y nuevas ambiciones. Pero la destrucción de Nuevo Edén lo había cambiado todo. Ahora, en 200 colonias, los seres humanos trabajaban con un propósito unificado: astilleros encendidos, centros de entrenamiento a toda máquina, instalaciones de investigación que llevaban la ciencia al límite. La galaxia nunca había visto una militarización tan rápida. El gigante dormido se estaba despertando y, cuando abriera los ojos, sostendría 700,000 naves de guerra. La misión diplomática. La nave diplomática, Rama de Olivo, se deslizaba silenciosamente por la oscuridad del espacio profundo. A pesar de su apariencia pacífica, el casco reluciente albergaba múltiples armas. 4 destructores de escolta la rodeaban con sensores en constante vigilancia. En el puente, la embajadora John Lee se ajustó el uniforme formal y respiró hondo. A sus 62 años, había negociado docenas de tratados durante la expansión de la humanidad, pero ninguno tenía la relevancia de la misión de hoy. Nos acercamos a las coordenadas, embajadora, le informó el capitán. Aún no hay señales de naves de los nacidos del vacío. Jaón asintió. Vendrán. Nos han estado observando desde que entramos en esta zona. La reunión había requerido meses de preparación. Gracias a la tecnología capturada, los humanos habían aprendido a enviar mensajes comprensibles para los nacidos del vacío. Tras repetidos intentos, obtuvieron una sola respuesta, unas coordenadas y una hora. Contacto, informó el oficial de sensores. Se podían ver múltiples naves plegándose en el espacio normal.
La pantalla principal mostró cómo el propio tejido del espacio se retorcía y doblaba. Aparecieron 3 enormes naves de los nacidos del vacío. Cada una era mucho más grande que las humanas. Sus naves angulares y negras absorbían la luz en lugar de reflejarla. Embajadora, dijo el capitán en voz baja, nuestras armas no pueden penetrar sus defensas. Si esto sale mal, entonces la humanidad tendrá que confiar en el plan B, repuso Jaón. Abra el canal de comunicación. Tras varios minutos tensos, la nave más grande de los alienígenas respondió. En la pantalla apareció la imagen de un ser casi cristalino, con un cuerpo compuesto de formas geométricas interconectadas que cambiaban y se componían al moverse. Donde un humano tendría rostro, esta criatura presentaba un grupo de órganos emisores de luz. Soy la embajadora Lee, en representación de la Tierra Unida y todas las colonias humanas, comenzó Jaón. Venimos buscando una explicación y una indemnización por la destrucción no provocada de nuestra colonia Nuevo Edén, que se saldó con 15 millones de muertos. La respuesta de los nacidos del vacío llegó a través del sistema de traducción, con un tono plano y carente de emoción. Su presencia en estas regiones está registrada. Su agravio es irrelevante. Jaón mantuvo la compostura. Nuevo Edén era un mundo agrícola y pacífico. No suponía ninguna amenaza para su civilización. La evaluación de amenazas no es relevante para la adquisición de recursos, respondió la criatura. El cuerpo planetario contenía los materiales necesarios para la continua expansión de los nacidos del vacío. La recolección se llevó a cabo según el protocolo estándar. Esos materiales y las vidas que tomaron nos pertenecían, dijo Jaón con firmeza. Los órganos de luz del alienígena centellearon. La noción de propiedad es un concepto propio de especies primitivas para justificar reclamos territoriales. Carece de sentido para los nacidos del vacío. Todos los materiales existen para servir a los nacidos del vacío. Ayón intentó otro enfoque. Proponemos un tratado. Podemos establecer fronteras y zonas de intercambio, hay formas de que ambas especies coexistan. La existencia es ineficiente. Su especie apenas ha evolucionado más allá del uso básico de herramientas. Su desarrollo tecnológico es mínimo. Su entendimiento del espacio-tiempo es rudimentario. No ofrecen nada de valor, salvo los recursos de su territorio. Somos más capaces de lo que creen, advirtió Ayón. Solicitamos que eviten el espacio humano en sus próximas cosechas. Los órganos luminosos del alienígena cambiaron de configuración. Su solicitud ha sido anotada y rechazada. Esta comunicación termina. La pantalla se oscureció y las naves de los nacidos del vacío comenzaron a moverse. Se preparan para plegarse, confirmó el oficial de sensores. Ayón se volvió hacia la especialista en comunicaciones. 3. ¿Lo consiguieron? La joven asintió. Sí, embajadora. Mientras hablábamos, penetramos en su red de comunicaciones. Los datos se están transmitiendo a la Tierra. La misión diplomática tenía un propósito secreto más allá de la negociación. Bajo el casco de la rama de olivo se hallaban sensores de vanguardia diseñados específicamente por el equipo de la doctora Ann Kim para escanear los sistemas de los nacidos del vacío durante la reunión. 3 días después, en el centro de mando del almirante Park en la Tierra, el equipo de inteligencia había concluido el descifrado de los datos robados. Es peor de lo que temíamos, dijo el jefe de inteligencia. Los nacidos del vacío ya habían programado operaciones de cosecha para 3 colonias más, la base Titán, Nuevo Horizonte y Próxima Centauri. El almirante Park consultó el calendario de los ataques previstos. Base Titán, dentro de 2 meses. Las otras, poco después. Miró a su alrededor. ¿Cuántas naves tenemos listas? Unas 50.000, almirante, respondió el general Minoy. La mayoría son naves pequeñas, pero la primera tanda de acorazados entrará en servicio la semana que viene. Park asintió. Desplieguen todas las naves disponibles de inmediato. Formen un perímetro defensivo alrededor de las colonias objetivo y de la Tierra. Nada debe pasar. Incluso con 50.000 naves, no podemos igualar su tecnología, apuntó la doctora Hannah Kim, ahora asesora científica en jefe y parte de la jerarquía militar. A menos que, Park concluyó la frase, a menos que lo utilicemos todo. Envíen la autorización para desbloquear los proyectos de caja negra. A lo largo de la historia de la humanidad,
Se habían producido avances tecnológicos tan peligrosos que se habían mantenido en secreto. Se habían desarrollado, pero nunca desplegado. Ahora no había elección. En las instalaciones militares lunares, los técnicos abrieron bóvedas que llevaban décadas cerradas, generadores de escudo cuántico capaces de curvar el espacio alrededor de la nave, armas de lanzas gravitatorias similares a las de los nacidos del vacío y sistemas de propulsión experimentales que desafiaban las leyes de la física. Durante el mes siguiente, los astilleros humanos trabajaron frenéticamente para equipar a la flota defensiva con estas nuevas tecnologías. Los simulacros de entrenamiento eran constantes para enseñar a las tripulaciones a manejar armas que hasta hacía poco eran solo teoría. En la colonia base Titán, el administrador Duan observaba la instalación de enormes generadores de escudo alrededor del asentamiento, hogar de 3 millones de personas que no podrían ser evacuadas a tiempo. ¿Será suficiente?, preguntó a la oficial militar a cargo. Tiene que bastar, respondió ella, pero no se preocupe. Tienen la mejor protección. La oficial señaló el cielo, donde las luces de innumerables naves se movían tomando posición. Un tercio de la flota disponible se apostaba alrededor de Saturno. En la Tierra, John Lee se reunió por última vez con el almirante Park antes de partir hacia el refugio que le habían asignado. Fracasé, dijo sin rodeos. No logré que me entendieran. No fracasó, respondió Park. Nos confirmó lo que necesitábamos saber. Los nacidos del vacío no pueden ser razonados, nos ven como recursos, no como personas. ¿Y ahora qué? Park se dirigió a la ventana y miró el cielo nocturno. Ahora les mostraremos su error. Llevamos un año preparándonos, nuevas tecnologías, nuevas estrategias, nuevas armas. Lo más importante es que hemos despertado. Antes de Nuevo Edén estábamos divididos. Los nacidos del vacío pensaban que cosechaban otra especie indefensa. Su expresión se endureció. Pero agitaron el avispero. 4. En el espacio profundo, en el límite del sistema de Saturno, los sensores detectaron las primeras señales de la llegada de naves de los nacidos del vacío. El capitán Jinmu Kim recibió la alerta a bordo de la nave insignia Venganza. Su nave contaba con escudos cuánticos y armas gravitatorias de reciente incorporación. Como la mayoría de los oficiales de la flota, había perdido a familia en Nuevo Edén. A todas las naves, a formar para el combate, ordenó. Recuerden su entrenamiento, recuerden Nuevo Edén. En las 700.000 naves, las tripulaciones se prepararon para la batalla. Los ingenieros activaron sistemas que hasta hacía poco eran solo teóricos y los encargados de armas apuntaron hacia las coordenadas previstas para la aparición de los nacidos del vacío. La primera prueba de la humanidad estaba a punto de comenzar contra los cosechadores, que los consideraban presas fáciles. Cuando el espacio empezó a plegarse ante ellos, Jinmu envió un último mensaje a su flota. Vinieron esperando primitivos. Mostrémosles de qué es capaz la humanidad cuando se la empuja al límite. Los cielos sobre Próxima Centauri ardían con la luz de la batalla. Cientos de naves capitales de los nacidos del vacío emergieron del plegado espacial, esperando toparse con una colonia débilmente defendida. En su lugar, hallaron la fuerza principal de la flota humana. El almirante Park observaba desde el puente de la U.S. Desafío, la nave más grande construida por la humanidad. A través de la pantalla, contemplaba el caos del inicio del enfrentamiento. Los alienígenas esperaban una cosecha sencilla, pero habían caído en una trampa. ¿Informe de estado?, pidió Park con calma. Todos los grupos de batalla están comprometidos, respondió su oficial táctico. Las líneas defensivas resisten al 86% de su capacidad. La batalla se había planeado meticulosamente. Tras repeler el ataque de Titán, la humanidad previó que el siguiente objetivo sería Próxima Centauri. En lugar de dispersar sus fuerzas, Park las concentró allí, ocultando la mayor parte de la flota tras la estrella de Próxima hasta la llegada del enemigo. Almirante, aquí el oficial de comunicaciones. La doctora Kim solicita hablar con usted. El rostro de Ann Kim apareció en una pantalla lateral. Se encontraba en una nave científica detrás de la formación, analizando datos en tiempo real. Los nacidos del vacío se adaptan a nuestros escudos cuánticos, informó. Sus armas están cambiando de frecuencia para penetrar nuestras defensas. Park asintió. Tal y como esperábamos. Procedan con la fase 2.
La nueva orden se transmitió a lo largo de la flota humana. Las naves comenzaron a reagruparse en formaciones más pequeñas y ágiles, y las tácticas militares estándar se disolvieron en lo que parecía caos. En la nave de mando de los nacidos del vacío, el supremo comandante observaba con su grupo de sensores luminosos aquel extraño comportamiento. Los humanos se comportaban de manera irracional al romper sus líneas defensivas y dispersar sus fuerzas. La victoria sería más sencilla de lo previsto. Ordenó a su flota que avanzara para aplastar la resistencia fragmentada sin comprender que estaba presenciando una estrategia diseñada específicamente para contrarrestar sus propias tácticas. Durante meses, el equipo de la doctora Kim había estudiado cada registro de sus ataques. Descubrieron que los nacidos del vacío utilizaban algoritmos de batalla predictiva, es decir, fórmulas matemáticas para calcular las respuestas lógicas de sus oponentes. El capitán Min-Su Choui sintió el sudor resbalar por la espalda mientras pilotaba su destructor directamente hacia un crucero de los nacidos del vacío, 10 veces más grande. Tenía las manos firmes en los controles, pero le latía el corazón a toda velocidad. A todas las manos, prepárense para la maniobra de proximidad, ordenó. La pequeña nave aceleró hasta alcanzar una velocidad peligrosa y dirigirse en línea recta hacia el enorme buque alienígena. En el último segundo posible, Min-Su activó el motor de desplazamiento en fase experimental. Por un instante, el destructor existió en 2 puntos al mismo tiempo, atravesando la nave de los nacidos del vacío mientras ésta se plegaba. El crucero estalló en su interior. Escenas similares se repetían en toda la zona de combate. Las naves humanas ejecutaban maniobras que desafiaban las tácticas convencionales y, en ocasiones, las propias leyes de la física. Más pequeñas y ágiles, bailaban alrededor de las lentas pero poderosas naves enemigas, atacando puntos vulnerables y retirándose antes de recibir un contraataque devastador. En su nave científica, la doctora Kim analizaba los resultados con creciente entusiasmo. Sus algoritmos predictivos no se adaptan lo suficientemente rápido, informó al almirante Park. Llevan siglos luchando del mismo modo y no tienen respuesta para nuestra imprevisibilidad. Park se permitió una ligera sonrisa. ¿Y el análisis biomecánico? Lo confirmamos, repuso Ann. Las naves de los nacidos del vacío son parcialmente orgánicas. Las entidades cristalinas que vimos en la negociación no solo las pilotan, sino que también están en ellas. Eso nos da una ventaja crucial. El almirante asintió. Entonces es hora. Preparen el Sanforge. En el interior de la Desafío, los ingenieros activaron el arma más secreta del arsenal humano. El enorme núcleo de energía de la nave desvió toda la potencia no esencial a una matriz de enfoque especializada en la proa. Sanforge cargando al 60%, informó el oficial de armas. Objetivo bloqueado. La nave de mando de los nacidos del vacío. Park se levantó de su asiento. A todas las naves del sector CU, despejen la zona objetivo. Las naves humanas de esa área se apartaron, dejando un canal libre entre la Desafío y la nave enemiga más grande. Sanforge al máximo, anunció el oficial de armas. Fuego, ordenó Park en voz baja. La proa de la Desafío pareció abrirse, dejando al descubierto un núcleo de energía cegadora. Lo que emergió no fue un haz de arma convencional, sino un túnel de espacio-tiempo controlado que conectaba la Desafío directamente con la superficie de la estrella Próxima Centauri. Durante un breve y terrible instante, un chorro de plasma estelar fluyó a través de ese conducto y cruzó millones de kilómetros hasta impactar en la nave de mando de los nacidos del vacío. La nave enemiga no explotó, simplemente dejó de existir, vaporizada por una llamarada solar de precisión quirúrgica. En el resto de la flota alienígena, la pérdida de su nave de mando causó una confusión momentánea. Los componentes orgánicos de sus buques experimentaron algo que no habían sentido en 900 años: miedo. Doctora Kim, aquí Malala, dijo con voz tensa y emocionada. Detectamos picos masivos de comunicación entre las naves de los nacidos del vacío. Su red se está desestabilizando. Park se volvió hacia su oficial de comunicaciones. Transmita este mensaje en todas las frecuencias, traducido al idioma de los nacidos del vacío. Esto es solo una fracción de nuestra capacidad. Retírense ahora o enfrentarán la destrucción total. Durante largos minutos continuó la batalla, pero una a una, las naves de los nacidos del vacío comenzaron a replegarse,
plegando el espacio a su alrededor y desapareciendo del campo de batalla. Se retiran, confirmó el oficial táctico con incredulidad. Un grito de victoria resonó en el puente. Park permitió unos segundos de celebración antes de alzar la mano y pedir silencio. Esta es solo una batalla, recordó. La guerra continúa. Mientras revisaba los informes de daños, Park se reunió con la doctora Kim en la sala de reuniones privadas de la Desafío. 47 naves humanas perdidas, contra 23 capitales enemigas destruidas y el resto dispersas, observó con pesar. Una victoria, pero costosa. Anna sintió. Hemos demostrado algo esencial, se les puede vencer. Y aún más importante, agregó Park, hemos demostrado que pueden sentir miedo. Se dirigió a la ventana y observó las naves de reparación que asistían a las dañadas. Han cosechado civilizaciones en desarrollo durante siglos sin encontrar resistencia. Hoy eso ha cambiado. ¿Qué harán ahora?, preguntó Ann. Se reagruparán, adaptarán sus tácticas y prepararán una campaña a largo plazo. La expresión de Park se endureció. Y nosotros haremos lo mismo. Nuestra flota principal sigue en construcción. Para cuando regresen, tendremos el doble de naves. Ann vio el rostro del almirante. Casi suena como si quisiera que volvieran. En efecto, admitió Park. Porque la próxima vez no solo nos defenderemos, sino que también los atacaremos en su propio territorio. En la zona de batalla, la flota humana se reagrupaba. Las naves dañadas avanzaban penosamente hacia las instalaciones de reparación, mientras las intactas tomaban posiciones defensivas alrededor de Próxima Centauri. Abajo, en la colonia que acogía a decenas de millones de personas, la gente había sobrevivido. Y, en algún lugar del espacio de los nacidos del vacío, por primera vez en 900 años, experimentaron lo que significaba perder. La flota de guerra era tan grande que se extendía más allá de lo que la vista podía abarcar, un océano metálico de naves que llenaba el espacio alrededor de la Tierra. 700.000 naves de guerra, tal y como había prometido el almirante Park 2 años atrás. La más pequeña era del tamaño de un antiguo transporte comercial, la más grande superaba todo lo que la humanidad había construido antes. El almirante Park, a bordo de la nave insignia Represalia, observaba desde el gran ventanal. A sus 64 años, su cabello estaba completamente blanco, pero mantenía la espalda erguida y la mirada intensa. Detrás de él, la tripulación trabajaba en sus puestos, ultimando la mayor operación militar de la historia de la humanidad. Verificación final completa, almirante, informó su oficial ejecutivo. Todas las naves informan de que están listas. Park asintió. Abra la comunicación a toda la flota. En cada una de las 700.000 naves, las pantallas se encendieron para mostrar el rostro de Park. Millones de tripulantes detuvieron lo que estaban haciendo para escuchar. Hace 2 años, 15 millones de vidas inocentes se perdieron en Nuevo Edén, comenzó Park. Prometimos venganza y cumplimos, con varias victorias en Titán, en Próxima Centauri y en muchos otros campos de batalla. Pero hoy haremos algo más que vengarnos, hoy llevaremos justicia. Hizo una pausa y miró directamente a la cámara. Nuestra misión no es destruir a los nacidos del vacío, sino garantizar que nunca más vuelvan a destruir otros mundos. No solo representamos a la Tierra, también somos protectores de todas las civilizaciones en desarrollo. Recuérdenlo mientras avanzamos. En toda la flota, los tripulantes se enderezaron con renovada determinación. Muchos habían perdido familiares y amigos ante los nacidos del vacío, todos se habían entrenado para este momento. Inicien la secuencia de salto, ordenó Park. A bordo de las 700.000 naves, los motores de plegado espacial se activaron simultáneamente, en un destello de luz que por un instante superó el brillo del sol. La flota humana desapareció de la órbita terrestre. El primer objetivo era una operación de cosecha de los nacidos del vacío en un sistema estelar a 40 años luz. Según los datos recopilados por el equipo de la doctora Ann Kim, era un centro de procesamiento de recursos donde se refinaban materiales procedentes de mundos destruidos. La flota humana emergió del plegado espacial directamente sobre la instalación. Las pocas naves de guardia enemigas atacaron de inmediato, pero fueron rápidamente superadas. En cuestión de minutos, los humanos aseguraron la instalación y hallaron un descubrimiento sorprendente. Miles de formas de vida alienígena en zonas de contención no eran nacidos del vacío,
sino miembros de otras especies obligados a procesar los restos de sus propios mundos. La doctora Kim, que ahora dirigía tanto al equipo científico como al cuerpo diplomático, dirigió el primer contacto. Se plantó ante un grupo de seres insectoides de gran altura que la miraban con ojos compuestos que destellaban en arcoíris. «Somos humanos», les dijo a través de un traductor. «Luchamos contra los nacidos del vacío. Ahora son libres». Uno de los alienígenas adelantó sus patas delanteras en un gesto de respeto. «Somos los Anti», respondió. «Nuestro mundo fue cosechado hace 8 ciclos. Los supervivientes fueron traídos aquí para servir». Escenas similares se repitieron a lo largo de la instalación. Los liberados eran de especies como los Re, los Gos, los Fochá y muchas más. Todas habían sido víctimas en el pasado y todas habían creído que resistir era imposible. ¿Cómo los vencieron?, preguntó el líder de los Anti. Los nacidos del vacío nunca han sido desafiados. Nos negamos a aceptarlo, replicó Ann simplemente. A medida que la flota humana avanzaba más en territorio de los nacidos del vacío, las noticias de la liberación se propagaban por planetas y estaciones espaciales. Las especies subyugadas iniciaron rebeliones contra sus captores. El mito de la invencibilidad de los nacidos del vacío se desmoronaba. El almirante Park revisaba con satisfacción los informes de estas revueltas. El valor estratégico es enorme, comentó a su Estado Mayor. Cada rebelión inmoviliza fuerzas enemigas que ya no pueden oponerse a nuestro avance. La flota humana siguió adentrándose en territorio enemigo y liberando más mundos e instalaciones. Muchos de los alienígenas liberados pidieron unirse a la causa humana. Su conocimiento de los sistemas de los nacidos del vacío resultó inestimable y su determinación era igual o mayor que la de la humanidad. Esta coalición en expansión se enfrentó a su mayor prueba en la batalla del Comando Central de los Nacidos del Vacío. Una enorme estación espacial en órbita de una estrella moribunda era el último bastión enemigo. Allí, los nacidos del vacío habían concentrado sus fuerzas restantes formando una línea defensiva que 2 años atrás hubiera sido impenetrable. Park y sus aliados planearon un ataque en múltiples etapas. Naves humanas deshabilitarían sigilosamente los sensores de largo alcance de la estación, cruceros pesados distraerían a la flota defensiva principal, y los ingenieros anti-sabotearían el núcleo de energía de la estación. La batalla duró 3 días. Miles de naves se perdieron en ambos bandos, pero finalmente la estación cayó. Dentro del centro de mando capturado, el almirante Park y la doctora Kim se enfrentaron a la suprema conciencia de los nacidos del vacío, una enorme entidad cristalina conectada a innumerables seres menores. Han roto el ciclo, se proyectó mentalmente la entidad. Durante 900 años hemos cosechado sin resistencia. Ese ciclo era erróneo, respondió Park. Cada mundo que destruyeron albergaba seres con derecho a existir. La existencia es administración de recursos, declaró la entidad. Los fuertes consumen a los débiles, esa es la ley del universo. Ann dio un paso al frente. Les ofrecemos otra ley, coexistencia, cooperación y paz. Esos conceptos no tienen sentido para nosotros. Entonces, aprendan, dijo Park, porque la alternativa es su extinción. No solo por nuestras manos, sino también por la fuerza combinada de todas las especies que han sido víctimas. Señaló el ventanal, donde naves de una docena de diseños diferentes volaban junto a las humanas. Todas esperan mi orden. Una sola palabra mía y esta estación y su mundo natal terminarán igual que los suyos, cosechados. Los órganos luminosos de la entidad centellearon con un patrón que denotaba un conflicto interno. La colectividad está dividida. Algunos reconocen que es necesaria la adaptación para sobrevivir. Es un comienzo, respondió Park. En los días siguientes, representantes de 27 especies, incluidos los nacidos del vacío y los humanos, se reunieron a bordo de la represalia para redactar el primer tratado de paz interestelar de la historia galáctica conocida. Sus términos eran sencillos: no más cosechas de mundos habitados, reparaciones por la destrucción pasada y un consejo integrado por todas las especies para resolver conflictos futuros. No todos los nacidos del vacío aceptaron el tratado. Algunos huyeron a regiones distantes de la galaxia, pero la mayoría, al afrontar una derrota segura, eligió la adaptación antes que la extinción. 6 meses después, el almirante Park se hallaba en la recién construida Cámara del Consejo Galáctico, en una estación espacial neutral.
En la sala había representantes de docenas de especies, incluidas antiguas enemigas y civilizaciones recién descubiertas que buscaban protección. La doctora Kim se unió a él en un ventanal y observó cómo las naves de diferentes mundos se movían pacíficamente en el espacio exterior. Cuando lanzamos 700,000 naves de guerra, temía que nos convirtiéramos en lo mismo que combatí, que la venganza nos consumiera, confesó. Nunca se trató solo de venganza, sino de justicia, respondió Park. De asegurarnos de que Nuevo Edén fuera el último mundo destruido. Miró la escena ante él. ¿Y ahora?, preguntó Ann. Ahora esas 700,000 naves cumplen otro propósito, son las guardianas de todas las civilizaciones en desarrollo de este sector. Volvió la vista a la gran sala, donde el Consejo iniciaba su sesión. El legado de Nuevo Edén no es la destrucción, sino esta alianza. En la cámara, la flamante líder del Consejo, una mujer humana que había perdido a su familia en Nuevo Edén, inauguró oficialmente la primera sesión. Su primer acto fue dar la bienvenida a 3 representantes de una civilización preespacial que habría sido el próximo objetivo de los nacidos del vacío. Mientras Park observaba cómo esos tímidos seres ocupaban su lugar en la comunidad galáctica, sintió que se le aligeraba la carga de los hombros. La promesa hecha sobre las ruinas de Nuevo Edén se había cumplido, y no solo con naves de guerra y victorias, sino con algo mucho más poderoso. Un futuro nuevo donde las civilizaciones en desarrollo pudieran florecer sin temer a la cosecha. La humanidad había salido a las estrellas sola y vulnerable. Ahora encabezaba la primera verdadera alianza galáctica, forjada por la necesidad, pero construida para perdurar mediante la cooperación y el propósito compartido. El gigante dormido había despertado y, al hacerlo, cambió para siempre el curso de la galaxia. Hola viajeros, si te ha gustado la historia, deja un like, comenta qué te ha parecido y suscríbete al canal para no perderte la próxima historia.